Bueno, mi nombre es Fabricio Antonio Chávez Delgado y voy a, en este video, una breve explicación del uso del calibrador en un 128 de pulgadas, el correcto uso y la correcta lectura de las medidas. Bueno, lo que puedo decir con la explicación del profesor se me ha hecho muy, muy fácil a través de esa tabla que él nos explicó, un factor a multiplicar y el valor al numerador que hay que sumarle, ya que yo me gradué en una rama diferente, pero gracias a la explicación del profesor se me ha hecho muy fácil este tema. A continuación el video. Bueno, voy a comenzar con la explicación, el correcto uso del calibrador y cómo sería la lectura en medidas y cómo hallarlas en medidas de pulgadas con un calibrador de un 128 de pulgada. Lo primero que tenemos que saber, las dos partes fundamentales de un calibrador, que en este caso serían la regla fija, donde vemos marcado el 0, el 1, el 2 y el 3, que serían pulgadas. Esto quiere decir que del 0 al 1 está dividido en 16 partes, en 16 fracciones. Cada fracción sería un 16. Y cabe recalcar que no se puede trabajar con numeradores pares, que en este caso se tendría que simplificar dando a un octavo. Y así sucesivamente. En la siguiente fracción sería 3/16. Como es un numerador impar, si sería la correcta lectura. La siguiente fracción sería 4/16. Y como es un numerador par, se tendrá que simplificar a un cuarto. Así hasta llegar a la unidad que sería 16/16, sería una pulgada. Una pulgada. Y si contamos aquí una pulgada, con la siguiente fracción, la siguiente raya de la regla fija sería una pulgada con un 16. La siguiente raya o fracción sería una pulgada con un cuarto, con un octavo, porque recordemos que sería una pulgada con 16, como es el numerador par, se tendrá que simplificar. Así hasta llegar a 2 pulgadas. Bueno, eso con respecto a la regla fija. Y en la parte de arriba vemos que el nonio está dividido en 8 partes. Esto sería en la escala de un 128 de pulgada. Esto quiere decir que está dividido en 8 partes. Asimismo, como la regla fija, no se puede trabajar con numeradores pares. Entonces contamos el 0 al 1, la siguiente fracción sería un 128. La siguiente fracción sería 2 128, como es un numerador par, se tendrá que simplificar a un 64. 3 128, como es un numerador impar, si se puede trabajar. 4 128 se tendrá que simplificar a un 32. Así hasta llegar hasta el 8. Hasta la raya 8, hasta la fracción 8, que sería un 16. Antes de explicar una tabla que tenemos que aprendernos de memoria, tenemos que, para realizar la correcta lectura en pulgadas con el calibrador, tenemos que fijarnos bien qué fracción coincide con una fracción de la regla fija. En este caso vemos que el 4 coincide con una fracción o línea, las dos coinciden. Entonces tenemos que tenerlo bien en claro antes de explicar la tabla. Aquí vemos que el 4 coincide. Sería, ya vamos a explicar la tabla. Esta es la tabla que tenemos que aprendernos de memoria, ya que aquí vemos cuando el nonio, la fracción 0 y 8 tienen que coincidir con una fracción de la regla fija, tienen, como vimos en la imagen, si coinciden vamos a trabajar con un 16 de pulgada. Si la fracción 4 del nonio coincide con cualquier fracción de la regla fija, vamos a trabajar con un 32 de pulgada.
Si la fracción 2 o la fracción 2 del nonio coincide con cualquier raya de la regla fija, vamos a trabajar con un 64 de pulgada. Si la fracción 6 del nonio coincide con cualquier fracción o línea de la regla fija, vamos a trabajar con 6/64 de pulgada. Si la fracción 1 del nonio coincide con cualquier fracción o línea de la regla fija, vamos a trabajar con un 128 de pulgada. Si la fracción 3 del nonio coincide con cualquier línea o fracción de la regla fija, vamos a trabajar con 3 128 de pulgada. Si la fracción 5 del nonio coincide con cualquier línea o fracción de la regla fija, vamos a trabajar con 5 128 de pulgada. Y si la fracción 7 coincide, la fracción 7 del nonio coincide con una línea de la regla fija, vamos a trabajar con 7 128 de pulgada. Aquí vemos también cómo descompone el nonio, que sería, si ponemos a analizar, sería lo mismo que está aquí en la tabla. Este es el nonio en pulgadas. Como ya sabemos que está en la escala de un 128, vemos que aquí está 0. La siguiente fracción sería un 128 de pulgada. La siguiente fracción, como es 2 128 de pulgada, se tendrá que dividir. Como es en un numerador par, dará un 64 de pulgada. La siguiente fracción, 3 128 de pulgada, si se puede la correcta lectura. 4 128 de pulgada, un numerador par, se tendrá que dividir. Un 32 de pulgada. Así con la siguiente fracción, 5 128 de pulgada, 3 64 de pulgada, 7 128 de pulgada, un 16 de pulgada. Aquí podemos analizar también junto a la tabla. Aquí vemos la fracción 1, un 128 de pulgada. Aquí vemos en la tabla 1. Un 64 de pulgadas, como dice que cuando coincide en 2 con cualquier línea o fracción de la regla fija, vamos a trabajar con un 64 de pulgada. Si coincide en 3, vamos a trabajar con 3 128 de pulgada. Si consiguen 4, un 32 de pulgada. Aquí vemos cómo todo tiene razón, cómo tiene lógica según la tabla. 5 de 128, vamos a trabajar en 5. Ya vamos a explicar un ejemplo de una medida. Aquí vemos, ya sabemos que del 0 al 1 hay 1 pulgada, del 1 al 2 hay 2 pulgadas. El siguiente paso se da a darnos cuenta o hallar qué fracción coincide con cualquier línea de la regla fija. Contamos 0, 1, 2, 3. Vemos que aquí coincide con una regla, con una fracción o línea de la regla fija. El 4 no coincide, el 5 no coincide, el 6 no coincide. Vemos aquí 1, 2, 3. 3 128 de pulgada. Vamos nuevamente a la tabla y vemos que sí es cierto. Cuando la fracción 3 del nonio coincide con cualquier línea de la regla fija o fracción, vamos a trabajar con 3 128 de pulgada y el factor a multiplicar será 8 y el numerador será, tenemos que sumarle más 3. Ya sabemos que el denominador es 128, el factor a multiplicar 8 y más 3. Seguimos en el ejemplo. Como ya sabemos que el denominador es 128, vamos a trabajar con la escala de 3 128 de pulgada. Ya sabemos que también hay 2 pulgadas, entonces no se cuentan las rayas después desde el 0, sino ya cuando ya después del 2, que en este caso serían 1, 2, 3, 4. El factor a multiplicar, que según la tabla era 8, 4 por 8, 32, más 3, según el numerador, como estamos trabajando en las 3 128 de pulgadas, en la escala de 3 128 de pulgadas, solo se sumaban 3, más 35, más 32 más 3, 35. Entonces la lectura final sería 2 pulgadas con 35 128. ¿Por qué? Porque del 0 al 1 hay 1 pulgada, del 1 al 2 hay 2 pulgadas
y tendríamos que contar nomás las rayas que siguen después del 2 hasta antes del 0, no las que coinciden en el 0, sino sería 1, 2, 3, 4. El factor a multiplicar, 8. 4 por 8, 32. Y a ese numerador se le suma 3. 32 más 3, 35. El denominador que ya lo sabíamos, 2 pulgadas con 35 128. Según esta tabla. Aquí vemos aquí. El según coincidía en el 3. Contábamos en la gráfica que les expliqué antes. 1, 2, 3. Vamos a trabajar con 3 128. Cuando dice que coincide el nonio con cualquier línea de la regla fija, vamos a trabajar con 3 128 de pulgada. El factor a multiplicar 8 y se le sumaba 3 al numerador. Ese es el ejemplo, según esta tabla. Bueno, por último vamos a hacer un ejemplo cuando el nonio, la fracción 4 del nonio coincide con una fracción de la regla fija. En este caso ya sabemos que vamos a trabajar con una 32 de pulgada. Por ende, en la lectura del denominador ya la conocemos que va a ser 32. El factor a multiplicar del numerador va a ser 2 y el valor a sumar va a ser 1. Vamos a ver el ejemplo. Con el ejemplo vamos a ver aquí. Aquí ya sabemos el primer paso, que tenemos que ver qué fracción coincide con una fracción de la regla fija. Vemos que el 0 no coincide con ninguna. La fracción 1 del nonio no coincide tampoco con ninguna. La fracción 2 del nonio no coincide tampoco. Y la fracción 3 del nonio no coinciden, pero miren cómo está desnivelado. Y la fracción 4 vemos que sí coincide correctamente con una fracción o línea de la regla fija. Ya sabemos que íbamos a trabajar con una 32 de pulgadas, el factor a multiplicar era 2 y en ese numerador se le sumaba solo 1. Ya sabemos que en la regla fija que 0, el 1 y 1 pulgada. Hay 1 pulgada, entonces pues procedemos a contar las fracciones que hay después del 1, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El factor a multiplicar ya sabíamos que era 2. 15 por 2, 30. Más 1, 31. Aquí vemos el 31. 31. Entonces la lectura final sería 1 pulgada, porque aquí ya hay 1 pulgada. Del 0 al 1 hay 1 pulgada. Y según las operaciones que hicimos sería 1 pulgada con 31 32.